Ser Podcast. Episodio 16. Su lesbiana majestad. Bienvenido todo el mundo a nuestro programa 16. Muchísimas gracias por seguir ahí, al otro lado. Este episodio nos pilla en el Ecuador del Mundial de Qatar, un emirato en el que no se respetan los derechos humanos y en el que te pueden caer hasta 5 años de cárcel por ser lesbiana u homosexual. Y en el que además Nerea, pues según fuentes extraoficiales, evidentemente ellos no lo van a reconocer, puede que hayan muerto hasta 6.500 personas en la construcción de esos estadios. O sea que un poquito que celebrar, ¿no? Muy poco que celebrar, por muy futbolero que seas. Hay que señalar los lugares en los que no se respetan los derechos humanos y no solamente Qatar. Esto sucede en Rusia, esto sucede en muchos lugares. El otro día un amigo se preguntaba, a la luz de las imágenes horribles de la valla de Melilla, decía, bueno, vamos a señalar también los eventos deportivos que se celebran en España. Creo que es una vuelta de tuerca buena para pensar, para mirar un poco hacia adentro también. Pues lo dicho, nada que celebrar. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. ¿Qué? ¿Y si quiero tener una relación con él? Si no digo nada y tengo una vida normal. Eres el príncipe heredero. Y eso es un privilegio, no es un castigo. Ya, pero yo no he pedido serlo. Claro, ni nadie pide ser el heredero nunca. Vilen, tú eres el único que puede heredar el trono después de Eric. ¿No lo entiendes? Escuchábamos una escena de la serie de Netflix Jóvenes Altezas, que cuenta la historia de amor entre el supuesto heredero a la corona sueca y un compañero de clase. Es una ficción, pero algún día podría convertirse en realidad. Ante esa posibilidad, la de que el heredero o la heredera al trono decidieran contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, algunos estados monárquicos han reaccionado y han decidido adaptar sus legislaciones. Es el caso de los Países Bajos, nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Bruselas, Griselda Pastor. No soy experta en monarquías, pero puedo dar fe que casi todas son una fuente inagotable de debates, aunque el que ha abierto la hija primogénita de los reyes de la Casa de Orange, tiene un interés atípico para lo que suelen ser los problemas de las casas reales, y es que el primer ministro, Marrute, liberal, ha querido certificar antes de que nadie conozca si esta princesa está o no enamorada, que puede, si su deseo fuese, casarse con alguien de su sexo. Holanda es uno de los primeros países que a nivel europeo, igual que España, reguló el matrimonio de las parejas homosexuales y el derecho a adopción de estas familias. Y la ley, dijo el primer ministro, vale también para quien lleve la corona. Otro problema es el de la sucesión, pero parece prematuro para los holandeses entrar a fondo en este tema. Nada que ver con los problemas de la Casa Real Española, ni con los que ha tenido la monarquía belga, forzada a pasar en su día el trono a toda prisa antes de que un tribunal certificara que la mujer que reclamaba durante muchos años al rey el reconocimiento de su paternidad era realmente su hija tapada. Con el precedente holandés, ¿qué pasaría si Leonor, nuestra heredera al trono, decidiera casarse con una mujer? Tony Quart ha sondeado a expertos para conocer cuál es la situación que se plantearía en España. Y ya os digo que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Eduardo Álvarez es periodista de El Mundo, especializado en temas de la Casa Real. Álvarez defiende las tesis del catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral. La Constitución no dice nada sobre este asunto, ni se han desarrollado las leyes que la propia Constitución establece para el ordenamiento de la corona. Entonces, sobre el tema de que, por ejemplo, pudiéramos tener un heredero homosexual y que pudiéramos tener un heredero al trono que se casara con alguien de su mismo sexo, todo es un limbo jurídico. Hay que decir que en España, a diferencia de lo que ocurre en otras muchas monarquías parlamentarias de nuestro entorno, en casi todas, en España el heredero no tiene que pedir consentimiento para casarse, no tiene que pedir el consentimiento a las Cortes. Ya digo que en la mayoría de las monarquías parlamentarias de nuestro entorno es al revés, tienen que dar ese consentimiento. Lo que pasa es que en España sí que las Cortes y en este caso el titular de la corona, es decir, el rey, sí podrían oponerse al matrimonio. En principio no habría ningún obstáculo para que ese matrimonio se produjera.
Eduardo Álvarez. Nada dice que no pudiéramos tener en este caso, por ejemplo, una heredera que se casara con una mujer. Nada lo dice. Nada dice que no pudieran casarse. Lo que sí es que habría que adaptar algunas de las leyes, algunas de las normas que sí que tenemos aquí en España, relación, por ejemplo, con el decreto que regula los tratamientos y honores de la familia real. Eso, tal como está redactado ahora mismo, pues no sería válido para el caso de que tuviéramos una heredera casándose con una mujer. Enseguida vamos con el tema del tratamiento, pero antes vamos a escuchar al profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, sobre la misma posibilidad que planteábamos a Álvarez. Las opciones sexuales de una persona no pueden utilizarse como criterio para excluirla de la línea sucesoria, porque eso sería discriminatorio. Está prohibido por el artículo 14 de la Constitución. Luego, las tendencias sexuales de Leonor no pueden utilizarse en su perjuicio en ningún caso. La cuestión del tratamiento sí que plantearía problemas, porque la Constitución no establece la posibilidad de un cónyuge del mismo sexo. Existe un Real Decreto de 1987, modificado en 2014, que es el que establece ese tratamiento. Eduardo Álvarez. El Real Decreto en concreto lo que dice es que la consorte del rey de España recibirá la denominación de reina y que al consorte de la reina le corresponderá la dignidad de príncipe. O sea, en España, como pasa en casi todas las monarquías, cuando un hombre accede al trono, su consorte, siendo mujer, se convierte automáticamente en reina, como ocurre con doña Leticia, y sin embargo, si el día de mañana Leonor está casada con un hombre y Leonor ya está reinando, su marido no será rey, sino que será príncipe consorte. Lo que sí establece la Constitución es que si el heredero o la heredera contrae matrimonio con la expresa prohibición del rey o de las Cortes, quedarán excluidos de la sucesión a la corona. Joaquín Urías. Las Cortes, que son el Congreso y el Senado, pues pueden opinar sobre el matrimonio del rey. Claro, al opinar sobre el matrimonio, lo que se está haciendo es evitar que Leonor pues se case con una persona pues que puede producir un perjuicio a España, pues con, no sé, con un líder de un país que está en guerra con España o con alguien que está inmerso en algo que puede producir un perjuicio al país. Esa es la lectura que Urías hace de la Constitución, aunque es cierto que esta no lo explicita. Pero ¿qué pasaría si las Cortes permitieran el matrimonio, pero el rey no, o viceversa? Luego, ante eso, pues bueno, habría una situación de crisis constitucional en la que debería buscarse alguien que arbitrase. No hay una solución única. Pilar Eyre es periodista y escritora. Es la autora de libros como Yo, el rey, La soledad de la reina, María la Brava o Secretos y mentiras de la familia real. Poca gente como ella sabe cómo se mueven los hilos en el interior del Palacio de la Zarzuela. ¿Estarían dispuestos los reyes, la reina concretamente, a aceptar el matrimonio de Leonor con una mujer? Yo creo que lo aceptaría con naturalidad. Yo creo que es una persona progresista, ha tenido una carrera profesional, se ha movido en un mundo en el que, bueno, que está admitido con total naturalidad, pues estar hombres casados con hombres y mujeres casadas con mujeres. Y yo pienso que ella pues lo admitiría. Vamos, es que admitiría es una palabra horrible porque esto implica pues cierta condescendencia, ¿no? Yo creo que ella lo tomaría con naturalidad y que incluso pues es más, yo te diría que hasta serviría como para modernizar la corona, que es decir, bueno, pues si sirve para dar carta de normalidad, ¿no? A esto, pues a mí ya, aunque sea solamente por eso, a mí entonces ya me parecería justificado su presencia y su existencia. Ya sabemos que aquí los reyes eméritos tienen poco que decir, pero también sabemos que la reina Sofía es una mujer que influye poderosamente sobre su hijo. ¿Cómo se posicionarían en este tema? Pilar Eyre. A ver, ellos estarían horrorizados, obviamente. La reina Sofía, a pesar de que hay homosexuales en su familia, ha tenido un tío homosexual, su tío Valdemar, que era homosexual y estaba casado, pero tuvo una pareja toda su vida. Pues la verdad es que tanto ella como Juan Carlos son absolutamente reaccionarios en este sentido. Bueno, la reina Sofía no tiene entorno íntimo porque ya lo he dicho varias veces que no tiene amigas, pero Juan Carlos, que tiene un círculo muy amplio de amistades, no recuerdo en estos momentos, o sea, no sé, tendría que pensarlo, pero no recuerdo en estos momentos que, bueno, sí hay una condesa italiana, es cierto que es lesbiana, que es íntima amiga suya, pero creo que es la única, no, en su entorno creo que no hay homosexuales. Otra cuestión es la de la sucesión, cuestión también controvertida. ¿Podría ser heredero o heredera a la corona un hijo o una hija adoptada o por inseminación artificial? Eduardo Álvarez. Como en España no se ha querido regular casi nada
sobre la corona, a diferencia de lo que pasa en casi todas las monarquías parlamentarias, se refleja algo que ahora nos puede sonar como muy anacrónico, pero claro, en cuestiones de la monarquía todo eso tiene que estar muy bien regulado. En todos esos países se deja muy claro que solamente forman parte de la línea sucesoria y por lo tanto pueden acceder al trono los hijos legítimos, que se entiende que son los hijos nacidos en el matrimonio. En España no se dice absolutamente nada. En la Constitución, respecto a estas cuestiones, no se dice nada y, por lo tanto, cualquier hijo ilegítimo o cualquier hijo que fuera engendrado por las vías que has mencionado se convertiría en heredero sin ningún problema. Joaquín Urías difiere de Eduardo Álvarez en lo que se refiere a la adopción. Claro, con la adopción se rompe esa norma, porque al abrir la puerta a que el rey y la reina en algún momento opten a una persona que se puede adoptar, incluso a un mayor de edad, pues entonces estamos abriendo la puerta a que mediante la adopción el rey reinante decida quién va a ser su sucesor y entonces digamos que tergiverse la línea prevista en la Constitución. Leonor es parte de una familia dinástica, la Casa de Borbón, que se remonta hasta el siglo X. Es una familia de origen francés, aunque sus primeros reyes ocuparon el trono en Navarra. Y como en todas las familias, ha habido maricas y bolleras, por más que ellos hayan querido ocultarlo. Vamos a conocer a algunos de ellos con la ayuda de Álvaro San Juan, historiador y autor del libro Grandes maricas de la historia, publicado en Ediciones B. Nos situamos en Francia. Aunque podríamos llegar hasta el siglo XVI con Enrique III, vamos a quedarnos al principio del XVII, ya que justo en 1601 nace quien será Luis XIII. Luis XIII fue el padre de Luis XIV, fue muy importante porque ya empezó él ya a construir las bases que luego utilizaría su hijo para ejercer el poder de manera absoluta. Y fue un rey que era homosexual. Desde muy pequeño ya empezó a tener un interés bastante marcado por los hombres más que por las mujeres. Luis ya, al que se le llamaba el casto, porque no se le conocían mujeres fuera de su matrimonio, porque sí que estaba casado, que al principio se enamoró de un noble muy guapo que se llamaba Charles d'Albert de Luynes, con el que tuvo mucha relación, es decir, que no solo estaba con él casi 24 horas al día, sino que además pidió que estuviese en sus apartamentos, en el apartamento de al lado del rey, para estar siempre junto a él, y pasaban días y noches juntos. Luis XIII es el padre de Luis XIV, el famosísimo Rey Sol, pero también de Felipe de Orleans, que es otro de los nuestros. ¿Qué sabemos de Felipe de Orleans? Lo de Felipe de Orleans es maravilloso porque fue muy abiertamente homosexual. Bueno, no se podía hacer abiertamente homosexual porque la homosexualidad como tal no se denominaba a nadie homosexual, sino que era sodomita. Tuvo la suerte de ser el hermano del rey. Y entonces no pasaba nada porque se supiera que era homosexual, porque era una manera de refrendar a su hermano en el trono. Cuanto más se supiera que él era sodomita, menos posibilidades tendría de usurpar el trono. Entonces siempre se demostró tal y como era, porque además como formaba parte de los privilegiados, bueno, pues podía permitirse el lujo de hacer todo lo que le diese en gana, sin tener que estar pendiente de que la Iglesia lo persiguiese o las autoridades civiles lo persiguiesen, aunque a su hermano no le hacía ninguna gracia que fuera homosexual. Saltamos en el tiempo y en el espacio. En 1700 los Borbones llegan a España con Felipe V. Una nieta suya, Isabel de Borbón-Parma, también fue una de las nuestras. A Isabel la casaron con 14 años, con quien luego sería José II, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Sin embargo, el gran amor de su vida fue María Cristina, su cuñada, con la que compartía aficiones como la música y la lectura. Y no solo aficiones, porque se conservan cientos de cartas de las muchas que se intercambiaron. En esas cartas se declaraban abiertamente su amor. La relación no pasó desapercibida en la corte, lo que provocó que la reina terminara enfrentada con muchos de sus cortesanos. De Isabel pasamos a un sobrino lejano suyo, Francisco de Asís de Borbón, que fue consorte de Isabel II. Francisco de Asís es otro de los personajes recogidos en el libro de Álvaro San Juan. Con el pobre Francisco
Bueno, es que se pasaron todos en aquella época, no solo la propia nobleza, sino los burgueses, el pueblo, hacían alusión a su sexualidad constantemente, le llamaban Paquita o Paquita Natillas, e incluso su propia, la que sería su esposa antes de casarse con él, o sea, la reina Isabel II, cuando le dijeron que tenía que casarse con él, que eran primos, ella misma dijo, no, con Paquita no, porque ella sabía desde pequeños que él era muy, muy, muy mariquita. Él tenía mucha pluma y era indudable que era homosexual. Isabel II tuvo 11 hijos y, como acabamos de escuchar, ninguno de ellos de Francisco de Asís. Una de esas hijas fue Eulalia de Borbón, que a su vez fue madre de Luis Fernando de Orleans, nuestro próximo protagonista. Luis Fernando era primo de Alfonso XIII, del que fue inseparable en sus años de niñez. Sin embargo, la corte no estaba hecha para él. Eduardo Álvarez, periodista del Mundo, al que ya hemos escuchado, ha escrito El hijo de Eulalia, una biografía novelada de Luis Fernando de Orleans, publicada por La Esfera de los Libros. Eduardo nos cuenta cómo el infante decidió dejar Madrid y recalar en París. Él vive ese París verdaderamente apasionante, en el que hay que recordar que París era, por así decirlo, la capital mundial. Luego ya le quitaría ese puesto Nueva York, pero estamos hablando de ese principio del siglo XX en el que todo el que era algo, todo el que quería realmente descubrir qué era lo que estaba la última en el mundo, pues tenía que estar en París, ¿no? En la gran capital mundial. Mi personaje, cuando llega allí, ya digo, muy jovencito, descubre un tipo de vida que es al final la que a él le gusta, porque mi personaje es todo un dandy al que le gusta gastar a manos llenas, derrochar como si no hubiera un mañana, vivir como un gran señor. Luego también le gusta mucho la bohemia parisina, ¿no? Porque mi personaje tiene muchas aristas, pero ya con esos 20 y pico años, él de lo que se da cuenta es de que la vida de corte no es para él. Y a medida que sus escándalos, que fueron muchos, bueno, pues van siendo conocidos, van llenando diferentes periódicos de la época, y eso va haciendo un daño a la imagen de la corona, pues es cuando empieza a producirse el inevitable distanciamiento entre los dos primos. Luis Fernando de Orleans no ocultó nunca su homosexualidad. En esa noche bohemia, en esas noches locas, en esas juergas noctámbulas que él se corría, en ese París canalla que antes mencionábamos, bueno, pues él frecuentaba mucho locales a los que acudían homosexuales, y locales en los que había cantidad de veces redadas policiales, y él era detenido en esas redadas y era llevado a comisaría, y claro, luego era el embajador de turno, pues que le tenía que sacar de la comisaría, y había que hacer pues que no, si a poder ser, pues que no trascendiera la detención. A veces sí que trascendía, pero bueno, lo que trascendió en su época pues es que él fue un homosexual que no lo disimuló, a pesar de que luego tuvo muchas pretendientas mujeres y de que se llegó incluso a casar, pero bueno, que hacía, digamos, ostentación de la homosexualidad. Hemos dicho que Luis Fernando de Orleans era infante de España, pero no terminó sus días como tal. En una de sus correrías noctámbulas y en una noche loca, en este caso con un chico con el que contacta para tener sexo puro y duro, en el acto sexual ese chico fallece. Fue un gran escándalo porque en un principio mi personaje intentó, claro, que eso no trascendiera. Tú fíjate en qué época nos estamos poniendo y el daño que eso podía causar a la imagen de la corona. Eso ya fue, digamos, que la gota que colmó el vaso y lo que hizo que el rey de España, su primo Alfonso XIII, pues tomara la decisión tajante de quitarle el título, de despojarle del título, de expulsarle de la familia real, y ya a partir de ahí, pues todo lo que vivió mi personaje fue sin frenos y cuesta abajo. Luis XIII, Luis Felipe de Orleans, Isabel de Borbón-Parma, Francisco de Asís, Luis Fernando de Orleans. ¿Por qué no Leonor? Lo normal. Un podcast normal. Surprised we don't go together, but it took us a while
El 5 de junio de 1981, el informe semanal del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta notificaba bajo el título de Neumonía por neumocistis Los Ángeles los primeros casos de lo que posteriormente se designaría oficialmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En estos 40 años, cerca de 80 millones de personas han adquirido el VIH y alrededor de 36 millones han fallecido a causa del SIDA. En España, más de 200.000 personas han contraído el VIH en estos 41 años y han muerto 60.000 personas por causas relacionadas con la enfermedad. La ONU decidió en 1988 que el 1 de diciembre se convirtiera en el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Ramón Espacio es el secretario general de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y SIDA. Ramón, tú fuiste diagnosticado en 1986, han pasado casi 40 años y muchas cosas han cambiado. Entonces, ese diagnóstico era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Qué es lo que te llevó en aquel momento a hacerte la prueba? A mí me llevó a hacerme la prueba que quería librarme del servicio militar porque tenía una hepatitis viral. Pues allí me hicieron la analítica y me diagnosticaron. ¿Cómo te comunicaron que eras portador? ¿Cómo reaccionaste tú? Yo adquirí el VIH en lo que se llamaba un centro de plasmaféresis, que era aquí en Valencia, que eran centros donde vendías sangre, separaban los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y te volvían a infundir los glóbulos rojos. En el lenguaje así coloquial se le llamaba el vampiro. Y en Valencia había 3 centros de estos y yo era estudiante y bastante hippie. Bueno, pues te daban 1.000 pesetas de la época y un bocadillo. Y allí, pues bueno, las máquinas que centrifugaban la sangre no eran correctamente esterilizadas. Y bueno, se transmitió el VIH a cerca de 3.000 personas, de las cuales yo fui una, ¿no? A raíz de esto y por una analítica que me hice, pues me salió un par de años después que tenía una hepatitis y pues, como te he dicho, pues yo quería librarme del servicio militar y alegué la hepatitis. Y la notificación fue bastante dura en el año 86, que yo no tenía ni idea, tenía 23 años. Y bueno, pues un capitán militar, médico, en el hospital militar me dijo que si yo era homosexual. Cuando fui a recoger los análisis, yo dije que no. Me preguntó que si era drogadicto y yo le dije que no. Me miró con cara de que no me creía y me dijo, bueno, tiene usted SIDA, está exento del servicio militar. Entiendo, Ramón, que entonces la gran pregunta era, ¿cuánto me queda?, ¿no? Pues sí, en aquel momento era muy poca la información que había. Yo, pues a través de un familiar, porque es que en aquel centro del hospital militar ni me derivaron a ningún lado, ni me dieron absolutamente ninguna información. Bueno, yo en mi familia hay profesionales sanitarios y me busqué la vida para ir a un hospital. Me dijeron que estaba bien y que volviera al cabo de un año. Al cabo de unos años, pues ya preguntabas, bueno, ¿y cuánto me queda?, ¿no? Pues me dijeron que no lo sabían. Y bueno, y fue la mejor respuesta que me pudieron dar. Hacía escasamente, como decíamos antes, 5 años que se habían diagnosticado los primeros casos, la investigación estaba en pañales. ¿Cómo se luchaba entonces contra el VIH? ¿Cómo luchaste tú? Era muy joven y bueno, se me cayó el futuro y entonces fue un poco, pues, para lo que me queda dentro, pues un poco de vida loca. Y yo estaba estudiando una carrera y bueno, pues aún así no vivía en casa, vivía con una compañera. No había en aquel momento ninguna asociación en Valencia que yo conociera, no se habían creado todavía. En mi entorno tampoco conocía prácticamente a nadie, un compañero de la universidad que sí que sabía que tenía. Y bueno, era como ponerte un velo y decir, bueno, pues no me queda mucho, vamos a disfrutar la vida, lo que me queda. Tampoco yo lo conté en mi familia, solo lo sabían mis hermanos, mis padres, no se lo quise contar y entonces era como, bueno, pues... Muchas veces lo peor de ser portador del VIH no es la enfermedad en sí, sino el estigma. ¿Tú llegaste a sufrir ese estigma en tus propias carnes? De alguna manera, yo lo que pasa es que lo que me hice es protegerme. Yo vivía en un entorno amable, pues éramos personas bastante alternativas y no era un entorno así laboral, pero bueno, yo me cuidaba muy mucho de a quién se lo decía y dónde lo decía. Pero yo, por ejemplo, pues en el año 89 me fui, acabé mi carrera de arqueología y me fui a vivir con una beca un año a Egipto. Y bueno, pues sí, entonces no había medicación, yo no tomaba medicación porque no la necesitaba, por lo poco que había no funcionaba. Y yo recuerdo que allí, bueno, pues hablando así, preguntando a gente que vivía allí española en Egipto,
pues me comentaban que allí a todas las personas con SIDA las tenían encerradas en un hospital y que se había intentado escapar uno y que le habían pegado un tiro, ¿no? Y evidentemente en Egipto si se enteraban que tenías VIH, hasta a día de hoy te expulsaban en 24 horas o en 48 horas, ¿no? En 1994 se empiezan a abrir puertas, se empiezan a utilizar los primeros fármacos que muestran una cierta eficacia. ¿Cómo recibisteis ese cambio, Ramón? Bueno, a mí ese cambio me salvó la vida. Yo en el año 93-94 ya sí que mi sistema inmunológico, pues eso, lo que hace el VIH, el virus, es deteriorar las defensas. Y bueno, te tuviste que jubilar, por ejemplo, ¿no? Sí, yo me tuve que jubilar en aquella época y ya te digo, en el año 93-94 pues yo de Egipto volví con una tuberculosis, luego empecé a tener enfermedades oportunistas y yo empecé a tomar medicación en el año 94, justo cuando empezaban las biterapias, que no era todavía el tratamiento altamente eficaz, pero a mí eso me salvó la vida. A finales de los 90, uno de los efectos secundarios derivados de la medicación era la lipodistrofia. ¿Qué era la lipodistrofia? ¿Qué se podía hacer contra ella, Ramón? Bueno, la lipodistrofia era un efecto secundario de la medicación, aunque también parece que hay factores asociados al propio virus influían en ella. Es una distribución anómala de las grasas en el cuerpo, que básicamente se expresaba pues en que las personas se les marcaban mucho los pómulos, o sea, desaparecían la grasa de las mejillas, con lo cual pues quedaban con un aspecto muy demacrado y también con acúmulos de grasa, pues sobre todo en el abdomen, en la barriga y en el cuello, lo que se creaba como una jiba, como una joroba, ¿no? Y bueno, no había más remedio que, al menos para la cara, lo que se llama cirugía reparadora. En eso las entidades sociales, las ONGs, estuvimos peleando durante muchos años para que se incluyera en el servicio, en la sanidad pública, esto, porque considerábamos que esto no era una cuestión de estética, era una cuestión de estigma. La gente abandonaba los tratamientos porque, claro, la gente tenía una cara demacrada que todo el mundo te preguntaba y que se asociaba al VIH, aunque la población general puede que no lo conociera, ¿no? Pero la lipodistrofia, sobre todo, o sea, fue algo como romper una esperanza. De repente aparecía, ya no te morías, aparecían tratamientos, pero aquel estigma que podías de alguna manera ocultar, porque nadie se te veía que tenías VIH, pues se hacía evidente, ¿no? Y para muchas personas, para mujeres, que el cuerpo se te deforme, y para hombres también, fue algo como que de repente el estigma ya era algo visible, estaba en tu cara. Vamos a dar un paso atrás, un paso previo. En 1994 tú decidiste entrar en el campo del activismo. ¿Por qué te decidiste a dar ese paso? Básicamente porque conocí a una amiga, la hermana de un amigo, que era la psicóloga de una de las dos asociaciones que se habían creado en Valencia, que era el Comité Ciudadano Antisida. Yo estaba en un proceso mal psicológico, tenía tiempo, estaba en aquel momento de baja y empecé pues de voluntario, porque creo que alguien tenía que hacerlo y porque creo que, el papel que han jugado las ONGs y las asociaciones de respuesta y la sociedad civil al VIH en nuestro país y a nivel global ha sido fundamental para que estemos en el momento en que estamos. En el activismo contra el VIH ha habido varios campos diferenciados, ha habido quien lo ha hecho en el campo de la acción social, pero tú te centraste en el campo de la medicación. ¿Ha sido muy dura la lucha para que las personas afectadas recibieran la medicación más adecuada en el momento preciso? Sí que es cierto que a lo mejor con respecto a Estados Unidos, pues los últimos avances u otros países de Europa, digamos, las medicaciones las aprueba la Agencia Europea del Medicamento y luego hay un plazo para que eso se incorpore a la cartera de servicios de cada país miembro de la Unión Europea. Y a veces en España pues esos plazos se han alargado, pero en ese sentido yo creo que España estamos muy avanzados desde el principio. La seguridad social y el sistema público cubrió esto desde el principio y no ha sido el caso, digamos, de el acceso global a los tratamientos. En el mundo todavía hay 10 millones de personas que no tienen acceso a tratamiento antirretroviral, el que la industria farmacéutica permitiera que se fabricaran genéricos que permitieran por su precio que fueran accesibles en países de África donde la prevalencia de VIH es bestial, en países donde estamos hablando de un 25% de la población con VIH, con fármacos que no pueden soportar sus sistemas sanitarios
por los precios, y ahí yo creo que también el papel que jugó el activismo y la sociedad civil en negociación con organismos internacionales, con la industria, con las agencias reguladoras ha sido fundamental para que hoy en día pues más del 75% de las personas con VIH en el mundo tengan acceso a tratamiento. Acabas de hacer varios apuntes sobre el tema, pero 40 años después, Ramón, ¿en qué situación estamos? Comparado con aquellos primeros años, dependiendo de qué entornos, estamos en una buena situación. Hoy en día los tratamientos son muy eficaces, muy cómodos. Antes al principio pues había que tomar como 20 pastillas al día, en 3 tomas diarias, algunas con comidas, otras sin comidas, con muchísimos efectos adversos. Hoy en día la mayoría de los tratamientos es una pastilla diaria. De hecho, en España se acaba de aprobar un tratamiento que es una inyección cada 2 meses. Y bueno, eso ha facilitado mucho la adherencia y la eficacia. En España tenemos el 97% de las personas con VIH que lo saben en tratamiento. Decía que acabas de hablar de esa palabra, de la palabra estigma otra vez. ¿Sigue existiendo? ¿Seguimos rechazando a las personas que son portadoras del VIH? Hemos mejorado como en todos los ámbitos, pero sigue habiendo estigma, sigue habiendo autoestigma. El año pasado, desde CESIDA, desde la Coordinadora Estatal, con la Sociedad Interdisciplinar de SIDA, SEISIDA, hicimos un estudio sobre aptitudes, creencias sobre VIH de la población española. Hemos mejorado, si en 2008, 2012 creo que era, todavía un 20% de la población en España pensaba que las personas con VIH había que internarlas en sidatorios. Pues esto se ha reducido a un 5%. Todavía tenemos casi un tercio de la población, más de un tercio de la población, un 36%, que piensa que se sentiría incómodo si su hijo fuera al colegio con un compañero con VIH, cuando además en España ya no nacen niños con VIH, ¿no? Sigue habiendo, y luego sobre todo hay todavía muchas personas que lo viven muy mal, que no se lo cuentan a nadie. Casi un 20% de las personas con VIH no se lo han contado a nadie. Sigue habiendo de vez en cuando despidos. En el mundo sigue habiendo 56 países que tienen restricciones de entrada a personas con VIH, algunas como turistas y otras para ir a residir. En España una persona con VIH todavía por una normativa anacrónica no puede, por ejemplo, ser guarda de seguridad. Sigue habiendo necesidad de trabajar para reducir este estigma. Leo que una de las críticas que realizáis los expertos y quienes lleváis años lidiando con el VIH es que los diagnósticos siguen produciéndose de forma tardía. ¿Por qué sigue pasando esto? Primero, el estigma está altamente relacionado con que la gente no se haga la prueba, porque muchas veces la gente tiene más miedo a las consecuencias sociales que a las consecuencias clínicas de tener una infección por VIH. El retraso en diagnóstico es más alto en cuando la transmisión es por vía heterosexual, todavía más alto en hombres, es más alto en población migrante. De ahí que nosotros pues promocionemos que pues toda la persona sexualmente activa se haga la prueba del VIH de vez en cuando. También denunciáis que seguimos fallando en prevención. ¿En qué consiste ese fallo en estos momentos? El tema de la prevención es un tema complejo. Ahora, pues por ejemplo, recientemente, ya hace 2 años, que se aprobó la profilaxis pro exposición en España, que es tomar una pastilla para prevenir el VIH en poblaciones que tienen muchas prácticas de riesgo. Y creemos que sobre todo lo que hace falta y lo que estamos fallando es una educación afectivo-sexual. La reciente cambio de ley de educación pues sí que contemplaba que esto se incluyera en el currículum escolar desde pues ciertas edades más o menos tempranas. En el colegio y en los institutos no se habla de educación sexual. Creemos que están fallando las campañas, entendemos que hay un cansancio y que se podía hacer más. Eso es a base de educación y de mucha insistencia, y sabemos que es difícil, pero creemos que se puede seguir haciendo mucho en prevención. En CESIDA este año, en torno al 1 de diciembre, habéis desarrollado la campaña Pride Positivo. ¿En qué ha consistido esa campaña, Ramón? Bueno, esto ha sido un gran evento para nosotros que por primera vez se hacía, creemos que en España, y va a haber manifestaciones, ha habido durante muchísimos años en muchísimas partes del mundo, pero el concepto de Pride Positivo creemos que es la primera vez que se hace en el mundo. Y es una serie de eventos que desde culturales, formativos y reivindicativos, protagonizados, realizados, gestionados desde y por personas con VIH y para personas con VIH. Y nuestro objetivo era
básicamente luchar contra el estigma, la discriminación y la invisibilidad de las personas con VIH, ¿no? Y animar a aquellas personas que lo viven desde la autoestima, desde el miedo, desde la culpa y desde la vergüenza, pues a que hay muchas personas que somos visibles. Pues Ramón Espacio, secretario general de SIDA, muchas gracias por el testimonio, muchas gracias por la lucha y muchas gracias por la visibilización. Un abrazo, Ramón, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Mis padres y mis amigos del colegio y la urbanización creían que esas películas y esas series eran simplemente entretenimiento, divertidas historias para pasar el rato. Nadie sabía que para mí eran puro erotismo. ¿Alguien más vería lo mismo que yo? Antes creíamos estar solos, ahora sabemos que no lo estamos. Somos legión. Cientos de miles, aquellos que hemos avivado la llama de nuestro deseo con esos títulos, con esos mitos homoeróticos de un cine comercial, involuntariamente filogay. Este es un párrafo, un fragmento del último libro de Poppy Blasco, Cine Crash, publicado en la editorial Dos Bigotes, un recorrido por los mitos homoeróticos involuntarios de la historia del cine, su segundo libro después de Yo fui teen en los 90. Poppy es colaborador en varios medios, generador de opinión, autor de uno de los blogs más longevos de España sobre la gente de Madrid, que en realidad somos 6 personas en total, congeniando y confrontando cíclicamente a través de los años. Es analista de tendencias profesionalmente y a través de una cajita que suele dejar en sus stories de Instagram con una invitación que dice «Te urge conocer mi opinión acerca de...» y que estimula pues sociología pura. Hola Poppy, ¿cómo estás? Hola Nerea. Muchísimas gracias por venir, felicidades por Cine Crash, por tu último libro. Ay, muchas gracias a ti por invitarme, es un honor estar aquí. Sobre todo porque eres la nueva Encarna Sánchez. No me digas eso, por favor, que Encarna Sánchez era una persona peligrosísima. Ay, me encantaba, yo soy súper fan. Esto es la primera vez que me lo dicen, pero yo soy mucho más amable que Encarna Sánchez, impongo menos. Bueno, sí, pero de las maestras nunca hay que renegar. Jamás, jamás. Yo aspiro a ser al menos igual de lesbiana que ella. Ay, claro. Está bien. Fíjate, pobrecita, que no pudo vivirlo. Tu libro es casi un catálogo en el que repasas desde el Peplum hasta el audiovisual más reciente estos mitos homoeróticos, involuntarios. ¿Cómo te decís a escribirlo? ¿Por qué listarlos? ¿Por qué ponerlos negros sobre blanco? Bueno, había mucho en las librerías sobre mitos eróticos heterosexuales, ¿no? Y sobre Rita Hayworth, Marilyn, todo esto, ¿no? Como los iconos, etcétera. Pero no había nada sobre iconos homoeróticos y filogays involuntarios. Realmente vi pues que no había mucho material y dije, pues tendré yo que escribir esto. Por otro lado, cuando me plantearon escribir algo, dije, a ver, pues yo cómo soy. Yo soy muy cinéfilo, realmente amo el cine salvó mi vida. Entonces, pues bueno, pues vamos a juntar estas dos cosas de la pasión por el cine y el ser maricón, y así ha dado forma Cine Crash. Yo creo que maricas, bolleras, trans, nos veo un poco como bucaneros a veces que vamos robando referentes que en principio no estaban pensados para nosotros y para nosotras. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Además, fíjate, tiene algo como de venganza, porque ya que no tuvimos esos referentes a edades tempranas, nosotros convertimos toda esa heterosexualidad en algo que estaba de parte nuestro, en algo que estaba para que nosotros lo disfrutásemos y lo gozásemos, aunque fuese a escondidas y aunque fuese incluso contra su propia voluntad. Así es como lo hicimos, ¿no? O sea, tiene algo de venganza de colectivo. Dices en un momento del libro, me gusta muchísimo esta cita, qué bonito es colarla, lo que los heterosexuales llaman meter un gol por la escuadra. Ser Pixar, hacer creer a los padres de la derecha más conservadora que sus hijos van a ver en Disney Plus una película sobre la amistad, La maravillosa Luca, de 2021, y que estos hijos se topen con una preciosa historia de amor homosexual infantil y un alegato sobre la tolerancia al que es diferente. Siguen en marcha estas lecturas superpuestas, ¿no? Sí, de todas formas hay un problema, que es que nosotros nos anticipamos a colársela por la escuadra y al final celebramos tanto que Luca trate una historia infantil homosexual que nosotros desvelamos el pastel antes de tiempo, y esto hace que avisemos a los conservadores y no lleven a sus hijos a ver estas películas. Nosotros tenemos que estar calladitos, que se encuentren con ello. Que se lo encuentren. Claro, pero como siempre hacemos los memes y lo celebramos, y ¡ay,
qué maravilla Luca, qué maravilla tal. Pues al final Rocío Monasterio se entera y no lleva a los niños. Exactamente, y hacen una campaña y al final todos esos niños maricas de familias conservadoras, pues pobrecitos míos, se lo pierden. Claro, y dicen además adoctrinamiento, dicen, fíjate, claro. En Lightyear aparece una pareja de lesbianas y eso es adoctrinar a los niños. En cambio, tantos años y tantas décadas de princesitas rescatadas por el príncipe azul, eso no es adoctrinamiento. Cuando se ha hecho un daño increíble a la sociedad. Muchísimo más grave, claro. El adoctrinamiento a las criaturas ha pasado siempre por la heteronorma. Claro. Y a pesar de ese adoctrinamiento, pues todos hemos salido como hemos salido. Sí. De hecho, la heteronorma sexualiza constantemente a los niños, no solamente en los productos audiovisuales, sino incluso en el lenguaje común o en nuestra cotidianidad. Es como, mire qué guapito es, va a ser el terror de las nenas. O qué guapita es, se los vas a tener que quitar de encima, ¿no? La heteronorma sexualiza constantemente a los niños. Absolutamente, y de hecho de una manera además muy curiosa porque cuando eres pequeño tus padres dicen ¡ay, la pilila! Y en cambio con una niña no dicen ¡ay, el coñito! No, es como que es un tabú. O sea, la pilila es algo que los niños llevan por bandera y se enorgullecen de ella, y en cambio las niñas tienen que ocultar su vagina porque es como una cosa de la que no se puede hablar. Cada vez menos. ¿Tú has sido consciente de estos referentes sobre la marcha o has tenido que hacer una, digamos, recopilación ahora ya de adulto? ¿Te has tenido que revisar de tu cine, el cine que consumías de adolescente, de mucho más joven? ¿Has sido como más consciente con el tiempo? No, realmente los referentes de mi generación yo los tenía muy presentes porque han sido los míos, pero sí que he tenido que investigar en esos gustos boomer de gays mayores que han vivido todo eso del peplum, que que es un cine que yo no he vivido en primera persona, ¿no? Lo descubrí ya siendo mayor. Pero de todos esos referentes a partir de la generación X, sí, la verdad es que son todos míos. En Cine Crash repasas los subtextos gays de Ben-Hur, Rebelde sin causa, La gata sobre el tejado de zinc, que está bastante claro, Rebeca, esa señora Danvers, grandísima lesbiana tóxica. ¿Cuál de todos estos subtextos del cine clásico es el que te ha marcado más? ¿Cuál destacarías? Yo creo que para mí el más escandaloso, y además cuando vi la película bastante joven, en plan con, no sé, 12 años, es el de Rebelde sin causa. La historia de amor de James Dean y Sal Mineo es que es evidente y además incendia la pantalla. O sea, se ve que estos dos chicos se aman completamente, ¿no? Y darte cuenta que la gente no lo ve, o que hay un sector heteronormativo que de repente decía, no, yo esto que me dices, para mí era escandaloso, ¿no? Yo decía, bueno, pero realmente la gente no quiere ver más allá de sus propias narices, ¿no? Y bueno, pero es fascinante ver todo esto, ¿no? También lo que decías en Rebeca, ¿no? Cuando ves este personaje que obviamente está enamorada de su antigua señora. Y sí, efectivamente es una lesbiana tóxica, pero porque, claro, es que la sociedad es tan tóxica, ¿no? Que te empuja a serlo a ti también, como a esta ama de llaves de Rebeca, maravillosa. Claro, imagínate que la señora Danvers, que recordemos en la película de Alfred Hitchcock, esta señora Danvers está retratada como una persona lúgubre, resentida, pero quizá está enamorada de su difunta señora. Quizá podría haber sido una bonita historia de amor, ¿no? Y un duelo mucho más sano. Podría haber sido como la película Carol, con Cate Blanchett. Por cierto, os recomiendo mucho la película Lejos del cielo, que también es de Todd Haynes, el director de Carol, con Julianne Moore, porque es la película que Douglas Sirk hubiera hecho si en su época se hubiera podido tratar el tema homosexual. Entonces, digamos que Todd Haynes hizo esta película, este melodrama de los años 50, donde sí se habla abiertamente de homosexualidad y de sus efectos en esa época. Sé que te gusta mucho el terror, el cine de terror. Muchísimo. Muchísimo. Tenemos un Lo Normal especial de cine de terror y por eso no vamos a profundizar mucho, pero sí que te quería preguntar, no dejárnoslo en el tintero, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tanto el género de terror y si crees que estos referentes homosexuales involuntarios están ahí presentes? Bueno, el terror es muy sexy, están bastante buenos. O sea, tienen algo ahí como de, píllame un poquito por banda, ¿no? Pero sobre todo, el amor que tenemos el colectivo hacia el terror viene porque estos monstruos van contra la normatividad.
O sea, los primeros que matan en sus películas siempre son los populares del instituto, la cheerleader, el quarterback, y eso hace que nosotros nos demos cuenta que Jason, Michael Myers, Freddy Krueger son nuestros aliados. Antes nos hacía falta tirar de imaginación para inventar referentes, porque esto es súper frecuente entre las lesbianas también, y no solamente en el cine, sino con estrellas del pop. Sí, claro. Hemos proyectado muchas veces homosexualidades inexistentes cuando nos ha hecho falta, y ahora no hay serie o película sin su cuota diversa, ni celebrity que se insinúe que no se insinúe o se performe queer. O sea, ahora se nos busca, ¿no? Se nos busca como cuota de mercado al colectivo LGTBI de manera muy calculada. ¿Cómo ves esto? ¿No echas de menos esa picaresca en la búsqueda de referentes? ¿No te parece un poco de brocha gorda, burdo a veces? Mira, por un lado sí y por un lado no. A ver, realmente yo me alegro que la gente joven tenga esos referentes LGTBIQ+, en Netflix, etcétera. Te das cuenta que al final son referentes LGTB, pero muy normativos. O sea, que realmente son masculinos, no tienen pluma, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Y por otro lado, realmente es verdad que a mí me gustaba mucho cuando todo esto era más... había un componente de placer en lo prohibido, en lo que no está tan subrayado, ¿no? En leer entre líneas. Pero es que tenemos que pensar que hay mucha gente joven que se va a criar con estos contenidos y es súper guay. Entonces, sí, bueno. incluso existiendo personajes a los que les hemos cogido un poco de manía, no sé si estarás de acuerdo, como Che Díaz de And Just Like That, que es este personaje, una persona racializada, no binaria, pansexual, que da la sensación de que los guionistas han hecho un sprint de inclusión, ¿no? Como un redimirse a toda prisa, apuntarse absolutamente a todo lo que tocaba y venir a buscarnos al colectivo porque ya no tienen más remedio. Sí, y aunque también esta animadversión hacia Che Díaz la voy a coger con pinzas porque, a ver, por un lado yo creo que en Just Like That de lo que se trata es de mostrar cómo estas mujeres que se han quedado desfasadas de los 90 y de los 2000 de repente se chocan con un Nueva York nuevo donde hay gente no binaria, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando la gente se mete con Che Díaz, yo pienso, pero es que Che Díaz existe de verdad. Ella no está fingiendo que es así, ella es así. ¿No será un poquito de homofobia interiorizada que Puede tenemos? ser perfectamente, sí. Claro, sí. Es como, uy, esta tía. Hay muchos referentes gays involuntarios en Cine Crash y mariliendres involuntarias. Bueno, absolutamente. De hecho... ¿Quiénes son las grandes mariliendres de la historia del La cine? gran mariliendre involuntaria, sin lugar a dudas, es Natalie Wood en Rebelde sin causa. O sea, que ella está viendo cómo está pasando esto alrededor suyo, ¿no? Y como ella es un poco, pues la que les apoya en todo esto. La figura de la mariliendre es misoginia gay absoluta. O sea, claro, obviamente. Profundiza, me interesa mucho sí, esto. Me interesa además que lo diga un hombre gay. Claro, es que los gays no nos libramos de la misoginia, o sea, todos estamos en un aprendizaje constante y realmente tenemos que quitarnos este afán por convertir a la mujer en una caricatura, en que nos gusta... En una mascota casi. En una mascota en que nos haga gracia cuando está borracha, cuando sufre por amor, porque la vemos almodovariana. Ay, fíjate qué pintoresca. No, perdona, es que es un ser humano que está sufriendo. Y nosotros la reducimos a eso, ¿no? Ay, qué divertida es. O sea, la amistad con una mujer, entre un gay y una mujer heterosexual o lesbiana o lo que sea, tiene que ir por otro lado, que no sea ese rollo mascota. Absolutamente. En un momento dado dices, y también quiero... O sea, aquí también hay una pequeña distorsión entre la óptica de ciertas figuras desde el colectivo y desde el feminismo. Todas esas sudorosas cintas de kickboxing callejero, de soldados de Vietnam, de rudos policías, de persecuciones de coches de la época, de los bárbaros. Mientras mis amigos del colegio al ver ese cine encontraban ídolos y referentes de masculinidad tóxica a los que aspirar, yo veía amantes. Qué diferente la masculinidad, ¿verdad? Tóxica para los hombres homosexuales y para las mujeres heteros, ¿no? Que cuando la han fetichizado lo hemos pagado colectivamente muy, muy caro. Claro, porque realmente cuando la mujer heterosexual fetichiza la masculinidad tóxica, ya lo siguiente es ser objeto de violencia por parte de esa masculinidad tóxica. En cambio, en nosotros, claro, como los hombres gays no vivimos la presión del patriarcado de esa forma,
jugamos con esa masculinidad tóxica de la que también tenemos que huir. Y tengo que decir que Cinecrash está lleno de masculinidad tóxica, porque todavía los gays sentimos una gran atracción por el que nos hacía bullying en el colegio. O sea, es como que tenemos el trauma de querer domarle, de querer descubrir el corazón del buller, ¿no? Aunque también es cierto que está ese punto de venganza, ¿no? De, bueno, pues voy a convertir al buller en un juguete sexual. Y así lo desactivas. Es como cuando hemos visto en el colectivo que hay una gran atracción por Santiago Abascal, y esto tiene algo que ver con, ¿cómo? ¿Que él está en contra de reducir nuestros derechos? Pues para mí él solo es un juguete. Creo que aunque haya muchísimos referentes, seguimos proyectando en actores y actrices y personajes de ficción heterosexuales nuestras fantasías. Las lesbianas, por ejemplo, estamos obsesionadas con Cate Blanchett. No me extraña, pero porque Cate Blanchett es lesbiana. Que, aunque no sea lesbiana, es lesbiana. O sea, es lesbiana, punto. Ya está decidido. O sea, es que es un icono, con lo cual ya su carácter de icono es absolutamente inamovible. Sí. ¿Quiénes son nuestros referentes inventados actuales, aunque haya reales? Veo que hay muchas ganas de que Chris Hemsworth, Thor, que está con el Zapataki, sea gay, ¿no? Hay un gran deseo de que el Capitán América sea gay. También porque como tienen ellos ese culto al cuerpo tan homoerótico y todo esto, ¿no? Posiblemente no lo sean, no lo sé, pero quién sabe. Siempre nos queda esa esperanza. Poppy, muchísimas gracias. A ti, Nerea. Me ha parecido súper interesante. Felicidades por Cinecrash. Les deseamos muchísimos éxitos desde lo normal. Qué guay. Ramón Espacio nos ha ayudado a hacer un poco de historia en relación con el VIH y cómo ha sido la lucha contra él en España. Queremos saber algo más sobre el presente y el futuro y por eso le hemos pedido a Reyes Velayos, presidenta de CESIDA, que firme nuestra columna de hoy. En 2022 se han cumplido 41 años del primer diagnóstico de VIH. Y aunque durante este tiempo se ha avanzado mucho y hemos conseguido muchos logros en nuestro país, todavía es muy necesario recordar cada 1 de diciembre que el VIH sigue ahí. Por eso, este 1 de diciembre, desde CESIDA, hemos querido reivindicar el derecho a la visibilidad de las personas con VIH, para exigir el fin del estigma y la discriminación y para reafirmar nuestro compromiso con la prevención, el tratamiento y la calidad de vida de las personas con VIH. Porque pese a los avances alcanzados en los últimos años en el marco del Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, siguen existiendo en nuestro país normas, leyes y prácticas que limitan los derechos de las personas con VIH. Porque pese a que las personas con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no transmiten el virus de ninguna manera, pese a que indetectable es igual a intransmisible, se sigue relegando a las personas con VIH al último turno en las intervenciones quirúrgicas y el entorno sanitario es uno de los ámbitos donde se reportan más datos de discriminación. Además, en España no existe la especialidad de enfermedades infecciosas, lo que compromete el futuro de la atención médica de las personas con VIH. Las personas con VIH siguen siendo excluidas casi de forma sistemática de los ensayos clínicos de terapias innovadoras, especialmente en aquellas relacionadas con cáncer. Las mujeres con VIH sufren de forma desproporcionada el estigma y el miedo del impacto que en sus familias e hijos pueda tener que se sepa de su infección. Y 56 países del mundo siguen restringiendo el derecho a la movilidad de las personas con VIH. Durante estas 4 décadas de lucha, se han ido conquistando derechos que ahora vemos de nuevo amenazados por el resurgir de discursos homófobos, machistas, transfobos, serófobos y xenófobos. Y desde CESIDA no pensamos renunciar a nuestros logros. Por todo esto, queremos decirles a todas las personas con el VIH que no están solas y que nuestro compromiso es conseguir una generación libre de VIH.
Pues hasta aquí este programa, que ha tenido un poquito de historia, un poquito de cosita lúdica, un poquito de cine. Os invitamos, os recomendamos, os instamos a movilizaros y no faltar a la manifestación que hay el próximo sábado, día 10, para pedir una ley trans sin recortes. Por supuesto, eso es fundamental. El sin recortes, ese del final, yo creo que es lo fundamental de esta manifestación, porque nos estamos encontrando que en la tramitación parlamentaria de la ley, pues esa ley va perdiendo fuerza y no queremos que eso pase. Además, es algo que es histórico, porque yo creo que es la primera vez que todos los colectivos y todas las asociaciones LGTBI se unen para luchar contra una cosa. Con muy buenas razones. No dejarse caer por esta política del desgaste tan espantosa. Ahí estaremos, lo haremos con la gente que nos ha acompañado a lo largo de este episodio número 16, entre ellos Paco Quiroga, Beatriz Nogal, Jordi Pou y Álvaro Ujena. Hasta la próxima. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.